Les doy la bienvenida a esta 11ª conferencia de cómo diablos le hice para hacer lo que hago, presentada por el arquitecto Mauricio Romano. En este momento le cedo la palabra a la doctora Virginia Cabrera, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla, para que nos dé unas palabras. Buenas noches a todas y a todos. Traigo aquí como 5 hojas. Ya no es verdad. Voy a ser muy breve. Buenas noches, los saludo con mucho gusto, agradeciéndoles su presencia, a quienes están en esta sala y también a quienes nos siguen en línea. En primer lugar, queremos agradecer al Tecnológico de Monterrey por proporcionarnos, brindarnos este espacio en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar de viva voz las experiencias y saberes del arquitecto Mauricio Romano del Valle para hacer arquitectura. Como ustedes saben, como todos sabemos, el arquitecto Mauricio es fundador del Capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura. Agradecemos también sinceramente el apoyo a través de las gestiones que realizó el Colegio de Arquitectura en la persona del presidente arquitecto Juan Pablo Cayol. Por aquí lo vi, bueno, lo acabo de saludar. Saludos cordiales. Esta es una segunda conferencia que forma parte del plan de trabajo del Capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura y que la directiva 2023-2025 estamos implementando en este año. Constituye además una semilla de colaboración con el Colegio de Arquitectos. Por eso es que se ha integrado en esta conferencia del arquitecto Mauricio Romano del Valle a este interesantísimo ciclo que ha organizado el Colegio de Arquitectos y que le ha denominado con un nombre muy potente: ¿cómo diablos le hice para hacer lo que hago? Colaboración que esperamos que en un futuro se pueda ampliar y profundizar para que juntos la Academia y el Colegio de Arquitectos pues trabajemos en beneficio, en la búsqueda de una arquitectura y de un desarrollo urbano de la ciudad de Puebla, que sea un desarrollo pues una arquitectura en beneficio de la sociedad poblana. Como eje rector, el desarrollo del ser humano por sobre intereses. Para ello se requiere de una colaboración permanente, constante, entre las instituciones que representan a diferentes ramas disciplinarias, la academia, vinculados al hacer de la ciudad y de la arquitectura. Pero sobre todo también, eso hay que recalcarlo, es muy importante la participación de las instituciones, como esta, en donde se formen y que tengan como perspectiva siempre hacer la ciudad que estamos viviendo, la oportunidad que tenemos en la arquitectura, avanzar hacia. ¿Quién es, Pedro? Yo me confundo, pero no me escuchar. De arquitectura. Norcoreano de un pan.
espacios de nueva vida, que son finalmente espacios en donde transitamos de manera con mucha prisa, donde transitamos de manera anónima, en donde hay violencia, agresividad, homogeneidad, fealdad. A través justamente de las instituciones educativas es que podemos apoyar en el desarrollo de mentes nuevas, creativas, con un manejo importante de la técnica que permita ir avanzando en una nueva ciudad y una buena arquitectura. Estamos conscientes de que para llegar a estos fines es muy importante el beber de las enseñanzas de aquellos arquitectos que han marcado la arquitectura y la ciudad de Puebla, como es el arquitecto Mauricio Romano del Valle. Por ello es muy importante entonces escuchar esas experiencias, esas actividades que él ha lograr hacer una buena arquitectura que sea justamente el reflejo de una buena vida, que es la que todos estaríamos tratando de conseguir. Sin más, pues, justamente voy a ceder la palabra a Eduardo Funes, al maestro Eduardo Funes, a favor de comentarnos algunas cosas más sobre la trayectoria del arquitecto romano, y después pues vamos a pasar ya a la entrevista y a escuchar muy atentos lo que el arquitecto Mauricio Romano nos tiene que comentar, que platicar a través de la entrevista que va a hacer la doctora Varinia López Vargas, ambos miembros de la Academia de Arquitectura. Bueno, pues bienvenidos. Buenas noches. Todas las grandes historias, todas las leyendas tienen un origen. Si bien el trayecto puede conducir a territorios desconocidos, llenos de grandes experiencias o lugares salvajes, el punto de partida, los primeros pasos, a veces firmes, a veces temerosos, son tan solo afinación, preludio y obertura. Nacido el 10 de agosto de 1938 en la Ciudad de México, da esas primeras pisadas rumbo a la escuela primaria oficial Alfonso Herrera, para posteriormente recorrer los pasillos de la escuela secundaria 3 y de la Rafael Dondé, sin saber aún que esos cortos trayectos serán las primeras experiencias de aventuras que lo conducirán a recorrer el mundo en la búsqueda de las obras de sus arquitectos predilectos. Tras las huellas de Frank Lloyd Wright o de Kenzo Tange, por ejemplo, autores que marcaron profundamente su labor como arquitecto. Buscador incansable de mil soles, su trabajo ha trascendido, marcado una sombra significativa en cuantos entornos ha desempeñado su labor como profesional. Mauricio Romano del Valle, a quien tengo el gusto de presentar el día de hoy, al arquitecto, al maestro y de hecho maestro de maestros, a la persona, al excelente conversador, al que le hace falta tan solo un gesto de interés para darse a sí mismo, a través de una gran lección sustentada en una experiencia personal o en una anécdota profesional, personaje al que solo le es necesario un comentario acertado para evocar fragmentos de su vida, como los sobrevuelos en avioneta que compartió con su padre y el doctor Atl durante su infancia, enriquecidos con detalles que construyen un escenario sugestivo con la misma riqueza con la que se enriquece su propia obra. Fundador de nuestro capítulo académico y miembro emérito, el día de hoy nos compartirá, a la par que su labor como profesional, la riqueza de la obra de su plástica a través de sus trazos. Sus dibujos, lenguaje diestro de su pensamiento, han sido el punto de partida de infinidad de proyectos,
de obras arquitectónicas que han definido nuestro entorno. Porque como dice Joanny Palasma en su texto La mano que piensa, el acto de dibujar, al igual que otras formas de expresión artística y artesanal, implica una conexión profunda entre ese miembro y la mente. El proceso de dibujo, en particular, permite que la mano traduzca las ideas y la imaginación en trazos visuales a través de un medio como el papel. Esa conexión directa entre el lápiz, instrumento, y el acto de dibujar puede tener un impacto significativo en la forma en que percibimos y comprendemos el mundo. Obras como el Hotel Mesón del Ángel, 1966, Parque Industrial 5 de Mayo, 1970, Unidad Habitacional Cerro de Amalucan, 1973-1974, Gimnasio Miguel Hidalgo, 1973, ampliación del Hotel Mesón del Ángel, 1981, el Complejo Turístico El Jabalí, primera etapa, 1981, Unidad Habitacional Bosque 5 de Febrero, el Mercado de la Victoria en el 85, diseño de la calle 3 Oriente y Puente de Obando en el 92, ampliación de la Clínica San Pedro Nuevo Hospital Latinoamericano 1994. Son trabajos que en su desarrollo reflejaron ese vínculo especial que siempre ha habido entre la mano que piensa del arquitecto Mauricio Romano y sus proyectos. Refiere el arquitecto Carlos Montero Pantoja en su texto Arquitectos e Ingenieros Poblanos, más en términos de una redacción poética que técnica descriptiva, que Mauricio Romano le gusta la vegetación y el horizonte azulado, o sea, los colores verde y azul del entorno natural, más los tonos de la gama que va del rojo al amarillo combinados o contrastados con el blanco. Le fascina colocar materiales naturales. Los preferidos son la piedra y la madera. No hay proyecto, afirma Montero, sin piedra. O es el proyecto conceptual al que debe buscar la piedra adecuada en cualquier parte del territorio, o es una cantera localizada esperando el proyecto adecuado. Sus espacios, sean interiores o sean exteriores, son amplios, generosos en superficie y también en altura. No escatima en material cuando se trata de conseguir una vista formidable, un entorno agradable, un ambiente cálido, ligero, iluminado. Para conseguir su propósito, diseña cubiertas con volados generosos. El agua corriente o estática está en sus proyectos. Nunca falta una fuente, un espejo, alguna pila o una alberca. En el ámbito de la geometría, continúa Montero, le gusta la figura ochavada, completa o dividida en partes. Esta la lleva a la planta, al corte, al alzado. Por supuesto, también dibuja el círculo o secantes. Igualmente aparece la figura quebrada, las líneas inclinadas, las curvas compuestas. Sobre su arquitectura y sobre su virtud como dibujante, el día de hoy, en charla cercana, el arquitecto nos compartirá su experiencia. Démosle una bienvenida y un aplauso, por favor. Gracias, Lalo. ¿Quieres que iniciamos ya la proyección? Les voy a explicar muy rápidamente. Vamos a ir viendo escenas de una primera, un quinquenio creo que de obras, y en la interrupción vamos a tener unos 12 minutos, 10 minutos para poder contestar preguntas. Ustedes van a ver que escogimos conjuntamente con la academia, pues presentar mi obra tal y como yo he ejecutado mi oficio, a base de dibujo, de representaciones de las ideas que me llevaron no solo a convencerme primero yo y convencer a mis clientes para posteriormente pasar a la obra ejecutada.
Podemos empezar si quieren. Vamos a empezar desde antes de que yo llegara a Puebla, donde tenía mi despacho en la Ciudad de México, y van a ver ustedes alguna serie de escenas de proyectos que hice conjuntamente con un amigo mío asociado del año de 63 al 75. Les voy a hacer comentarios muy generales, porque no vamos a poder determinar. Esta es una parte de mi tesis. Mi tesis la pongo porque es muy importante, porque aparte de ser una tesis, fue un trabajo profesional que me pagó la Monsanto Chemical Company como parte de un premio que se me dio en la Escuela de Arquitectura por el concurso que representé entre varias escuelas de Latinoamérica. Este es el conjunto, edificios de 10 pisos acá, todos los servicios en el centro, y está es vecina de Nonoalco, Tlatelolco. El sistema constructivo es muy interesante. Aquí está el tendido de vías para los puentes de construcción. El sistema era presforzado y postensado. Estos eran los marcos de pretensado, y estos son los moldes de las novelas que van a ver ustedes con las cuales se construía todo el edificio. Los dibujos son a lápiz. Aquí están las grúas, aquí está ya el colado, aquí está el preesfuerzo, el curado, en esta escena. Y aquí se está ya quitando el pretensado del gran volado de la dovela, y se ven pues el proceso constructivo, el cual me parecía fundamental y obviamente me lo pedía. Aquí está un armado de un edificio. Esa base de dovelas, como ustedes ven, donde estos son presforzados, y el ducto central es para postensar posterior a la construcción del edificio. Cuerpos de baños que se hacían con polímeros plásticos aplicados a la construcción, que fabricaba la Monsanto Chemical Company en su momento. Esta es una escena del conjunto de los edificios altos de 15 o 18 pisos y los de 10 niveles que ven ustedes acá. Era una unidad de gran densidad. Estos son proyectos en la Ciudad de México. Estas son fotografías que logramos conseguir todavía hace mucho tiempo, por eso es tan mala la imagen. Este es antes del Mesón del Ángel. Este es un proyecto de un hotel que diseñé para una compañía americana en California, en Baja California, en Ensenada. Este es un grupo de dúplex en la colonia Polanco, en México. Todos son dibujos de ideas, como ustedes ven, algunos más elaborados con motivo de vender la idea. Esta es una cabaña para un artista en México, en el desierto de los Leones, en Coajimalpa. Este es lápiz de color sobre papel poroso, el ingre. Este es un proyecto para una escuela, una iglesia evangelista, y yo proponía tirar la iglesia del siglo XX para hacer este gran templo. Esta sí ya es un dibujo muy elaborado de técnicas mixtas, y este fue el que se quedó, e hicimos un proyecto posterior de la escuela dominical, y acá la iglesia que se mantuvo, y lo que llegó a ser este edificio, la parte que está construida. Y esto es importante para que vayan viendo cuándo sí, cuándo no se puede. El Mesón del Ángel, la planta de la primera etapa. Aquí figura la casa de la familia Lastra, Salazar, y aquí todavía está la construcción. Este es el primer apunte a lápiz que le hice a don Eduardo Lastra
con el cual pesqué el Mesón del Ángel. Esta es la fachada, como ustedes pueden ver, primaria del mesón. Este es otro de los apuntes originales de la fachada posterior. Para ver qué de estas ideas que iban surgiendo, qué es lo que iba quedando, aquí van a ver esta fotografía última, de última generación, en donde estos vidrios o estos muros, grandes muros, es una búsqueda del sol y de la temperatura al interior de las habitaciones. Este sí es la fachada definitiva del Mesón del Ángel. Este sí ya fue la perspectiva, que es lápiz de color. Fotografías de lo que fue el Mesón del Ángel recién inaugurado al interior. Este era un gran volado. Esto daba al poniente, acuérdense, da al poniente, y este era el comedor. Y esta es una clínica, el proyecto de una clínica, es lápiz, de una clínica en la avenida 43 Poniente para un grupo de doctores en el 1967. Esta es otra casa ahí en la colonia La Paz. Esta es una acuarela, lápiz, plumón de una casa de una conocida familia poblana que tampoco hicimos. Esta es otra casa de otra familia poblana. Este es el dibujo para el concurso de la automotriz Montoto. Un proyecto sí de técnicas mixtas, una perspectiva muy amplia. Esta fue previa a la construcción de la muy bella, por cierto, catenaria que hay ahora. Esta es la segunda etapa del mesón. Estos son sketch. Con esto iba yo armando muchas ideas que en un momento dado el cliente tenía dudas, y a lo mejor estos eran apuntes que en la mesa del comedor o en una mesa y un escritorio iba yo armándole al cliente con objeto de irle diciendo cómo se pensaba o cómo pensaba que fluiría esta segunda etapa. No, ninguna de estas cuajó, y esta fue la final que ustedes conocen actualmente en la parte de atrás, una ampliación de cuartos, muy quieta, ya no le pusimos los techos a dos aguas, la economía ya variaba, la participación del cliente era importantísima. Aquí viene ya, de momento nos dedicamos a la vivienda de interés social. Este es el proyecto de la unidad Amalucan que nos fue premiado en ese año por el Infonavit, que ustedes conocen algo de ella. Estas son fotografías de las avenidas y de la vivienda recién ejecutada, y estos son unos excelentes edificios muy bien ejecutados por una empresa, que estos sí son proyectos nuestros que están al frente de esto. Es una gran unidad que íbamos a hacer al norte de la ciudad de Puebla. Era una ciudad prácticamente para 30,000 habitantes. Íbamos a jugar con el agua, los servicios. Esta no se hizo porque explotó IDESA, la empresa esta, y fue a parar un tanque allí en ese terreno y tuvo que vender. Aquí tienen una escena de lo que iba a ser el Club Mexicano Libanés, que eran una serie de construcciones que se habían ya hecho anteriores. Yo las recibí, de aquí para acá íbamos a ampliar el lado derecho. En 73, la oportunidad de hacer y proyectar. Este es el primer gran proyecto que teníamos de una techumbre en catenaria, y este es un dibujo en un mantel con pluma atómica azul.
Estos ya son acercamientos a la fachada definitiva y al proyecto definitivo. Son las plantas, la planta baja. Estos son los puentes que se acceden por acá a las tribunas de atrás. Y estas son las canchas de calentamiento. Y abajo de estas tribunas están todos los servicios para árbitros, etcétera, etcétera. Los servicios sanitarios del público. Y esta es la planta baja y el vestíbulo de acceso al gimnasio. Este es el corte. Esta excavación ya estaba hecha anteriormente porque aquí sí iba a ser la alberca olímpica. Entonces este desnivel lo aprovechamos para poder hacer. El edificio en un principio era muy, muy ambicioso y se fue reduciendo como siempre por problemas de economía. Esta es una fotografía recién inaugurado, el edificio de concreto aparente. Esta es la foto interior de prácticamente la inauguración del evento. Esta es una muy conocida y por aquí está un amigo nuestro que participamos. Yo hice esta propuesta cuando estuvimos trabajando en el centro de la ciudad. Afortunadamente no se hizo. Me reprobó Efraín Castro, pero vean ustedes que era de lo más tentador. Quitarla y pasar todas las columnatas en un circuito peatonal. Luego pensábamos nuestras locuras los arquitectos. Afortunadamente siempre hay gentes que nos paran. Remodelación de los espacios exteriores del Centro Nacional Médico de México, Distrito Federal. Todos estos los remodelábamos, hicimos un proyecto que nos encargó el Seguro Social, incluidas las fachadas y las señalizaciones, las partes superiores, pues de acuerdo a la arquitectura que en ese momento imperaba en el Seguro Social. Fue un proyecto muy importante y vino el sismo y se acabó. Vean ustedes el proyecto de señalización que lo hizo a un diseñador gráfico que le entra. Estos son proyectos que hicimos en el despacho ya usando el plástico profusamente, precisamente. Este es el Centro Médico La Raza, donde ya estábamos buscando el agua como un acompañante a la remodelación de sus espacios exteriores del Centro Médico La Raza. Viene un proyecto muy ambicioso que don Eduardo Lasta promovió y no consiguió en la Avenida Juárez. Un hotel y centro de convenciones en toda la planta de abajo con estacionamiento y centro comercial. Esto está en la 21 Poniente y la Avenida Juárez. Esta es la fachada a la Avenida Juárez. Esta era la planta comercial, plantas de convenciones del hotel. Eran departamentos y estos era el hotel. Y aquí tienen ustedes una perspectiva ya muy elaborada, promocional, de color, técnicas mixtas, en donde aquí sí hay ya un trabajo para, pues obviamente, ubicar el sitio como está. El vestíbulo del edificio hacia la suite. Ahora sí, pasamos, este es el primer lapsus. Le vamos a voy a platicar con la doctora Variña López, que me quiere hacer la primera pregunta. Trataré de ser breve porque dura 12 minutos. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches a todos. Es un placer y un gusto compartir después de tantos años este lugar, este día, con la experiencia de sus obras, de su vida. Una de las decisiones más importantes tiene que ver con lo que voy a hacer
el resto de mi vida. Entonces la pregunta es, ¿qué lo inspiró a estudiar arquitectura? Buena pregunta. Normalmente esto creo que siempre la tenemos nosotros y no llegamos a contestárnosla. Yo les debo decir que yo fui muy precoz dibujando y tuve una enorme fortuna de estar cerca de mi padre, que fue egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y de la Academia Nacional de San Carlos, que fue un pintor y un dibujante excepcional. Entonces, yo le aprendí a mi padre y seguí sus pasos simplemente en ese sentido. Entonces, yo ya traía una inclinación artística definitiva, pero fue mi madre la que al final dijo, él no debería de estudiar ni pintura ni escultura, y tenían una inmensa razón. Y me dijo, debería de estudiar arquitectura, y le atinó. Y yo me fui a arquitectura porque creí que era muy sensata la idea de mi madre, sin ponerme a pensar así muy profundamente qué era la arquitectura. Pronto me encontré con ella y me di cuenta que era lo único que podía yo hacer en mi vida. Así es que yo soy de esos afortunados que le atiné. Así. Y me encontré con la vocación que no se volvió vocación, se volvió pasión. Porque si usted le pone en tiempo a esto, tengo que pedirle perdón a mi mujer, a Graciela que está acá, por las ausencias brutales, y a mis hijos. Crecieron a la lenta. Porque nunca tuvieron papá. No, no es cierto. Me di tiempos para jugar con ellos lo más que podía y lo más que me dejaban los dibujos y la arquitectura. Eso sí. Bueno, esto sería, Bari, una contestación rápida a esta primera inquietud. Yo me encontré con la arquitectura y además venía en mí. Así es que fue un encuentro fortuito. Entonces, sí, ahorita ya en un momento más aparece la segunda etapa de proyectos. Espero que no se aturdan. Están muy grandes las escenas, se abre mucho el foro de las perspectivas. Los originales son fenomenales. Los voy a vender, señores. Un día les va a caer. Tengo un hijo que es comercio. Le entra al comercio y a todo, que seguramente los va a ofrecer caros y enmarcados. Mauri, ahí está ya el carro. Bueno, a ver, Dani, vamos a ver. La que está monitoreando es Jessica, la maestra. Pues yo creo que ya le podemos echar adelante, mi joven, porque si no, se nos viene el tiempo encima y nos van a protestar. Estos son del 76 al 85 del siglo pasado. Así practicamos los arquitectos. Toda la historia de la arquitectura ha sido eso, hasta que apareció la máquina. Es otro rollo ahora con la máquina. Esto es algo muy interesante, porque este no es un proyecto arquitectónico, es una imagen objetivo, que se la presenté a una empresa muy importante de ricos, Patiño International Resort, que me invitó a hacer un desarrollo aquí, en el Jabalí, una ex hacienda que aquí estaba colocada, lo vamos a ver detalles, y esta es la geografía, una geografía de dedos, con unos maravillosos valles con lagunas donde se cultivaba el café. Entonces, la imagen objetivo era, vamos a hacer pueblos club en donde la gente asista, sea esto, allá están los cuartos se desarrollan en un pueblo y van a hacer paseos de esta naturaleza. Estos son sketches que yo le presentaba al cliente muy rápidamente, porque lo veía yo muy poco cuando teníamos contacto. Y me daban la oportunidad de que de un día para otro le podía yo presentar esto. Miren, así podíamos ir hablando y podemos acercarnos a este tipo de arquitectura mexicana con este sería el carácter que buscaríamos, sobre todo por la hacienda que rescatamos, que aquí ya aparece cómo recibimos la hacienda del Jabalí de San Antonio. Vean esa destrucción cómo estaba. Todo esta era
la arcada que estaba aquí y al interior. Todo estaba destruido. Aquí hay una arcada también hermosa donde hicimos estas suites, que aquí ya hay sketches de ver cómo los íbamos a ir resolviendo y cómo íbamos a ir haciendo esto. Mucho de lo que dijo Lalo, aquí están las respuestas, o las preguntas que me ha hecho Juan Pablo Gayol. ¿Cómo le hacías? Mire, así va a ser su cuarto, su cuerpo de suite, la suite, los cuartos y las circulaciones. Aquí vamos a armar todo estos ya estaban, entonces vamos a completarlo, lo vamos a hacer. Su fachada va a ser aquí en la parte del fondo. Todo esto era una visita, pues que duraba a lo mejor allí en el Jabalí, porque allí construimos a una casa y allí íbamos a pasarla, y él estaba ahí 10, 12 días y ahí le enseñábamos lo que íbamos a hacer. Este es el dibujo del cuerpo de suites como quedó prácticamente al final. Este es el patio, la reconstrucción de los arcos. No es el patio de acceso, este es un acueducto maravilloso que hay, porque esta hacienda era cafetalera y aquí pasaba el agua, que precisamente estas gentes la canalizaron hacia la fábrica de café y el beneficio de café en el fondo. Estos eran cómo íbamos a armar los arcos y cómo se iba a ver el pórtico del patio interior. Escenas de cómo íbamos a comunicar ese nivel para salir hacia el huerto al fondo, que tenía una vista al volcán de Colima impactante. Esta es otra vista interior de ese mismo complejo de escaleras. Estos sí eran ya dibujos más elaborados, ya el tiempo me permitía desarrollarle a la clientela y poderla comprender. Este es el dibujo del salón comedor en la hacienda ya reconstruido y ya terminado en un sketch rápido. Esto es plumón, lo que están ustedes viendo, siguen siendo estos sketches que le manejábamos al cliente como parte de la gestión de venta que había que hacer y que hay que hacer y que seguir haciendo para poderse ganar. Este es un proyecto ya, este es el proyecto definitivo. Aquí está el nevado y el volcán. Y aquí se ve ya la hacienda reconstruida y el cuerpo de suites que así se construyó. Aquí está ese acueducto que les digo que viene, entra y sale acá, y aquí se sale al huerto ya del fondo. Vean esta foto de conjunto con la hacienda ya remodelada, la arcada, el templo, el cuerpo de suites nuevo que armamos acá. Y este es arriba en el acueducto, que es ahora es una gran fuente. Estas son las arcadas que aprovechamos para hacer las suites en torno a ellos. Y este es un hotel muy sofisticado que está allá en Colima, casi en la colindancia con el estado de Jalisco, muy sofisticado. Estas son del mismo cliente, me pidieron un proyecto para ampliar las oficinas de la Ford. Este edificio era de ellos. Y yo les propuse que le propusieran a su vez al Marisabel hacer aquí un restaurante con vista pues al ángel, a ese. Vean ustedes lo que le planteábamos a estos señores para ver, y lo que hubiera sido estar enfrente de esta vidriera impresionante mirando el ángel del sketch. Este sí ya es un dibujo a lápiz más terminado, no quiso el Marisabel, que también era del señor Patiño, no quisieron ampliarse hacia la plaza y quedó como una plaza, y esa tampoco se llegó a ejecutar. En 78 me encarga el presidente de la Junta Moral Cívica y Matorial de Puebla el proyecto de sus oficinas centrales en la Díaz Ordaz. Le hago unos sketches muy rápidos con objeto de decirle a qué habíamos llegado y poderle explicar hacia dónde queríamos llevar
el proyecto y qué le proponíamos para ejecutar la obra aquí en Puebla. Esta es la parte posterior con la entrada al estacionamiento. Estos son apuntes del interior del patio, la sala del consejo. Aquí la pueden hacer este dibujo más elaborado y estos fueron los primeros sketches que vieron y posteriormente ya les trabajé unos muchos más elaborados. Este es otro proyecto muy interesante. Nos pidieron la remodelación del Parque Juárez en Jalapa. Parque Juárez de Jalapa, ¿se acuerdan que hay un túnel? Este túnel viene del acceso hacia la parte de atrás de la ciudad en que entra Jalapa. Este es el acceso principal. Le propusimos, creo que está y se construyó esta escalera al frente para comunicar por este lado las partes bajas de la ciudad de Jalapa colindantes. Este es el Palacio Municipal y esta era la remodelación, la propuesta, y esta iba siendo el dibujo más elaborado, más terminado que le estábamos haciendo y que nunca terminó. Aquí mandábamos aquí hacia el frente, Juárez se quedaba allí. Estos son proyectos de las fuentes, son lápiz, son dibujos de lápiz, de las fuentes ya armadas en el Parque Juárez. Diferentes, esta es la parte baja al frente y esta es la parte de atrás, la Plaza Lerdo y el acceso a la catedral. Allá está el Parque Juárez, este es el Palacio de Gobierno Estatal. Y estas son apuntes de las calles que remodelamos en Jalapa en 1979. Estuvimos remodelando muchos callejones y calles que construíamos, reconstruíamos muchas áreas para hacerlas más atractivas y más funcionales. Esta es la remodelación del centro de Huauchinango en 82. Estas son las calles ascendentes al convento e iglesia. Fue el primer apunte y este edificio da al Parque Central. Aquí está ya un proyecto más detallado de estas calles ascendentes, la plaza ya de acceso y las dos calles son a base de escalinatas que hicimos y fue un éxito esto en el 82. Aquí tienen ustedes la plazuela de acceso. Descubrimos, este en un muro aplanado y descubrimos unas piedras bellísimas en estos lugares. Ven ustedes cómo quedó la obra y esto revolucionó. Además, el gobierno logró sacar a los ambulantes del centro de la ciudad y fue una revolución para Huauchinango. En la nave del templo, estos son ya partes de la propuesta para la remodelación del patio del convento. Allá atrás está una iglesia moderna que se construyó desde mucho antes, en los años 60, allá en este también es parte del patio del convento, que por cierto no es franciscano, no es de los grandes conventos franciscanos de Puebla. Esta es la nave del templo que tenía una escuela primaria que se demolió y que la reconstruíamos para hacer la Casa de la Cultura. Este es un lápiz, es un plumón. Vean ustedes la escala del templo. Ahora lo recuperaron para templo, está funcionando y creo que está funcionando bien. Esta techumbre ligerísima se ha quedado ante la sorpresa de nosotros, se ha quedado simplemente cambiando de la. Estas son una serie de casas ya en el club de golf Las Fuentes. Eran casas que buscábamos una gran habitabilidad,
Y aquí pueden ver ustedes una de las casas de un matrimonio amigo mío que tenía un mobiliario exquisito poblano. Y aquí está la misma vista, pero desde el interior de la sala y el microclima interior que le proponíamos aquí en la parte de atrás. Y estos son plumones. Esta es otra casa que ejecutamos allá para otra familia poblana. Y aquí van a ver ustedes muchos apuntes hechos muy rápidamente para vender la idea al cliente de cómo iban a verse su espacio y su microclima. La remodelación de Garibaldi, esta nos ocupó un buen tiempo allá en la Ciudad de México. Hicimos un proyecto que después lo queríamos llevar y ampliar de manera importante. Esta era la propuesta que teníamos de la Plaza Garibaldi, del otro lado del eje Lázaro Cárdenas, venir a la iglesia de Santa María la Redonda y traer la plaza hacia acá, reconstruyendo y demoliendo muchísimos elementos. Aquí están las calles laterales que no existen, porque esto está invadido, es una desgracia, pero estas eran apuntes muy rápidos que le hacía yo al delegado y a los políticos con objeto de decirles, miren, por aquí vamos a irnos moviendo para la plaza de Garibaldi. El monumento al mariachi no podía faltar. Nada de esto sí, digo, se hizo de otra forma, pero todos eran intentos. Permanentemente, aquí tiene usted la base del plumón y coloreada para darle más expresión y claridad a la idea, la plaza de Garibaldi. Vean este dibujo, sí, muy detallado, en donde aquí está ya esto que yo les comentaba, de llegar a Santa María la Redonda y llegar hasta el paseo de la ampliación del Paseo de la Reforma, con objeto de encontrarse desde Plaza Garibaldi, eje Lázaro Cárdenas hasta el frente. Estos son una serie de proyectos para la colonia Peralvillo y toda esa delegación, que son una serie de centros sociales que propusimos y están construidos algunos. La que viene está construida, creo que se trata de una guardería que proyectamos y que sí se ejecutó y que está muy céntrica porque está muy cerca de Insurgentes, esta guardería. Por cierto, fue refugio de cadáveres cuando el sismo. Ahora viene en el 85 este gran evento para nosotros que fue el Mesón del Arte. Esta es la tercera etapa, porque no es la primera. La tercera etapa está abajo, en un área, entubamos la barranca, y era una torre de suites y cuartos. Después ya pasamos a la que ya quedó, era el vestíbulo, proyectos que vean ustedes, es la misma variación. Aquí está la escalera y aquí está la escalera acá y acá. Esto era hacerle al cliente en ese momento, aquí había otra variación y aquí estaba cómo iba a ser su sala de estar con la escalera acá. Todas eran variaciones de un mismo tema en un tiempo muy corto para que lo pudiera ver y decidir el cliente. Estos son ya el proyecto definitivo, desde los apuntes muy rápidos, desde el estacionamiento, desde el acceso. Esta tercera etapa es un lugar que poco se conoce, tiene un cuerpo escalonado muy interesante, que aquí está. Este es como es en la actualidad. Es un gran jardín, es un lugar. El Mesón del Ángel se convirtió
en una especie de barrio en el cual los tres grandes espacios que lo componen son totalmente diferentes. Y la gente escoge cuál es la sección a donde quiere ir. Segunda Ahora pregunta. sí, terminamos esta etapa de este viajecito, el segundo viaje. Vamos a darle oportunidad a Variña que haga su pregunta. Imaginar, crear, soñar. Ante necesidades diversas, ante entornos diversos, ante momentos históricos diversos y ante una variedad tal vez de necesidades al mismo tiempo que se tienen que materializar en un espacio. Además de la música, donde voy a decir que muchas veces lo vi dibujando y materializando las obras, música clásica, más excelsa la música. ¿A qué método recurre para el planteamiento del problema y la conceptualización de la idea? Muy bien, Vari. Bueno, Vari me conoce muy bien porque trabajó conmigo y fue la primera que empezó a producir planos en máquina. Antes todo lo hacíamos a mano. Y unos planos, señores, que les debo decir que son de colección, ¿eh? Las gentes que trabajan en mi despacho todavía y los que trabajaron eran unos auténticos artistas. A mí, el doctor Efraín Castro me decía, los planos de la Victoria son planos del ayuntamiento, ¿eh? Son planos para eso. Nunca llegaron al ayuntamiento, tristemente. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo tengo, y además lo digo y lo respeto, porque yo tuve el privilegio del mejor momento que ha tenido la Escuela de Arquitectura y quizá la universidad de haber estudiado una carrera. Estaban los mejores arquitectos dando las clases en la Escuela de Arquitectura. Entonces, el método nos lo enseñaron. A tu padre, Variña, su padre fue un gran investigador, un académico fenomenal. Su padre era un teórico enorme. Bueno, a nosotros enseñaron perfectamente nuestros maestros cuál era el método para enfrentar un problema arquitectónico. Y lo primero que nos decían había que ver el tiempo, manejar el sol. En México no se valía las calefacciones o ¿cómo se llaman? Pues todos estas instalaciones activas o estos sistemas activos de climatización, si no se valían, se podía usar los sistemas pasivos. Entonces nosotros aprendimos a usar el sol y a diseñar con el sol, con el paisaje, con la luz. Y nos enseñaron inclusive a calcular las áreas de superficies de ventilación y de iluminación. Entonces, nosotros éramos unos todoterrenos cuando salimos de la escuela. Entonces, a mí me sorprende ahora las inmensas dificultades y los errores gravísimos de haber despegado a los alumnos de esto con los inmensos problemas que tiene ya en la actualidad la arquitectura. Ahora, el programa arquitectónico, que es algo muy importante de considerar, tiene una estructura teórica que en las clases de teoría nos las enseñó un gran maestro, el maestro José Villagrán García, con el cual seguramente tu padre y yo les platicamos muchas veces sobre él. Y él tenía y tiene en sus libros de teoría cuál era la estructura teórica del programa arquitectónico y la importancia de elaborar el programa de tal suerte que pueda ser un vehículo de comunicación clarísima para establecer el diálogo a partir de ahí entre cliente y arquitecto. Entonces, yo les puedo decir que no nos costó trabajo, posiblemente en la actualidad es un verdadero problema, porque evidentemente que para el oficio y para ejercer el oficio, el manejo de estos elementos que son parte de la conversación con el cliente, son parte a su vez
de convencerse a uno mismo primero para convencer a de las bondades y del por qué me volteo y busco el sol por acá, o por qué te abro un microclima, un espacio para generarte temperatura en las épocas frías. ¿Qué podemos hacer en las épocas de calor para taparlo? ¿Qué vamos a hacer para frenarlo del sol o para verlo o para seguirlo y continuarlo? Entonces, todo esto, este método, Bari, era parte, pues casi, fue parte muy importante de nuestra preparación. Y no tuvimos tropiezos. Sabíamos a dónde íbamos y qué teníamos que hacer. Y en general la arquitectura, en ese momento, nuestros grandes paradigmas, unos más, otros menos, se movían en ese sentido. Por un lado, los Van der Rohe, los racionalistas, no poco importaba porque allí era recurrida a los grandes sistemas calefactores para poder, como ahora, justificar los grandes bienes de cristal. Pero un Le Corbusier o la escuela brasileña de arquitectura de las grandes épocas nos enseñaron a usar los partenos y nos enseñaron una arquitectura maravillosa usando sistemas pasivos de diseño con objeto de atenuar y de manejar el sol y la temperatura. Entonces, yo creo que ese fue, y esa es una gran enseñanza que debería continuar en las escuelas. Entonces, esto es lo que yo te podría decir lo más brevemente posible para continuar. Le vamos a pedir a nuestro, ¿quieres agregar algo? Esto es importantísimo porque tiene que ver con la habitabilidad y el confort de los espacios que justamente se ha perdido al interior de la vivienda de producción masiva de interés social y a veces ya ni siquiera de interés social. A veces se van haciendo estructuras, objetos arquitectónicos en un espacio urbano y cuando se llega a ellos carecen de estos elementos. Tienen que ver, ahora le llaman arquitectura bioclimática o arquitectura pasiva, que no permiten la paz, la serenidad, la tranquilidad, el espacio de cobertura para que el ser humano dentro de su vivienda, por lo menos con lo que está mirando, sintiendo, pueda ser en la medida de lo posible feliz. Tocas el tema más importante de la arquitectura. El espacio habitable es la materia prima en la cual o con la cual construimos los arquitectos nuestras ideas. Y ese espacio habitable, dices, pues tiene toda esta escala de valores que tú acabas de decir, estas cualidades de protección, de confort, de satisfacción plena, de todo esto que hace posible una vida plena dentro de un espacio. Has tocado un tema fundamental. ¿Alguna otra cosa más? Es algo que se necesita recuperar urgentemente para poder contribuir a minorar las patologías sociales que existen Totalmente de acuerdo. en nuestro entorno. Totalmente de acuerdo. Y subrayas muy bien esta parte porque es básica. Que sobre todo los arquitectos jóvenes que están aquí acompañándonos, porque ya los mayorcitos tratamos de hacer lo que pudimos, lo hicimos, pero los jóvenes tienen un gran reto. Muy bien, Mari. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿No? Adelante. Después le pedimos al joven que seguimos nuestro recorrido a través del dibujo. Vean ustedes la profusión con la cual me movía. El Mercado La Victoria fue otro evento maravilloso para nosotros. Esta es la planta principal, pero nosotros teníamos un proyecto muy ambicioso. Ahora sí, ya tosió, como diría este. Bueno, allá arriba estaban dos plazas
Miren, este es un proyecto, está muy abierto el foro, pero este es un proyecto con plumón, una perspectiva. Y este proyecto sí tenía, debo decirles, que tenía aquí una abertura porque habíamos hecho, este es otro de los callejones de acceso, acuérdense del callejón que le llaman de la Reforma, ¿no? Callejón de la Reforma, que remata en el kiosco. Y esta era la plaza, era una plaza donde construyeron posteriormente quienes lo tuvieron, perdón. Sí, mira que Luis está haciendo favor. Les decía, esto era el sustituto de la plaza que estaba cubierto cuando llovía, era factible poderse ir a pasear. Es un evento maravilloso que ahí está, señores. Esta es la portería de Santo Domingo, el acceso del convento. Ahí está esa portada que ustedes ven y todos esos elementos que ustedes ven están allí. Este es antes de inaugurarse la primera sección de la remodelación del mercado. Ya teníamos hecho totalmente el kiosco, y aquí se veía la plaza esa, aquí estaba la fuente esa que vieron dibujada, y abajo está el aljibe que recibe todas las aguas fluviales y sirve para nutrir los baños que están aquí en la parte de abajo, los baños públicos que le construimos. Ya pasamos súbitamente a un dibujo de la casa de la familia Lastra, una casa muy especial para mí, no solamente por el proyecto, sino cómo la hice, porque les voy a decir que la familia Salazar son los clientes del otro mundo. Esto ya es un proyecto en la Ciudad de México, en Pedregal, de un salón de convenciones y banquetes. En mero Pedregal. Este es el Motor Lobby, y hay unas, vean ustedes qué maquetas eran, mis gentes las hacían, no eran de maquetas. Este es el Motor Lobby, el estacionamiento, y este es el salón de banquetes que les estoy hablando. Este terreno de enfrente se reservó para hacer un hotel que ustedes verán posteriormente, para proyectar un hotel. Ahora bien, el puente de Obando. Estos son sketches de cómo se iba a ver la remodelación de todo lo que es el camellón, con el fondo de la catedral. Aquí está el puente de Obando, que ya lo estábamos rescatando, pensando en ello para volver a traerlo en una puente. No podíamos hacer más porque los niveles se modificaron. Y aquí está, pues ya parte de la remodelación que se hizo, pero esta sí se hizo y la seguimos disfrutando, por cierto. Este es parte de las ninfas, señores. Otro de esos logros que a mí me tocaron cuando estuve de secretario, poder este terreno regresárselo a la ciudad, porque iba a ser el centro comercial Chedraui. Estos son apuntes de cómo iba a ser esto. Este es un apunte aéreo de cómo iba a ser el circuito elevado, como ustedes lo conocen, y cómo habíamos pensado. Y miren, por ahí tengo unas fotos que se van a impresionar. Vean ustedes por qué le pusimos las ninfas, por estas figuras maravillosas, estas esculturas de bronce de Ponzanelli, de Eduardo Ponzanelli, aquí estamos haciendo la puente central. Se robaron todas las esculturas de las ninfas. Es una vergüenza. Este es el hotel que hicimos después. Aquí está el salón de convenciones y este era el hotel que complementaba el conjunto, un hotel en 1993. Ahí y allá arriba estaba dibujado parte del área, ¿cómo se llama? Protegida de Pedregal, parte de la Cusco. Esta es la Casa Puebla, señores, ya remodelada. Siempre tuve la idea de esta escalera incomodísima para subir, que se quedó. La pudimos haber hecho así, se la estuve proponiendo al gobernador en turno que le hiciéramos y no me dejó.
pero me dejó muchas otras cosas. Estas son las perspectivas de la parte de atrás. La ambición con la cual la hizo el gobernador en turno, que no tengo por qué esconder el nombre, fue Manuel Bartlett, pues fue impresionante. Creo que se llevó obras de arte y todo, porque él las compró, pero yo espero que haya sido de su dinero. Bueno, eso esperamos. Esta es ya la parte de la obra, esta zona del jardín, que es punto para ir. Y estos son apuntes que yo le hacía. Oye, ¿cómo me va a quedar mi sala esta que está junto a lo que me estás proponiendo de la terraza? Así te va a quedar. Y allá atrás está la sala principal. Así te va a quedar la remodelación. Y vean, este es el proyecto de cómo quedó la sala. Y este es el pórtico, la parte de salida del pórtico. Este es el pórtico de acceso que íbamos trabajando. Era gente muy exigente, como debe de ser. Y aquí viene un proyecto de una casa, una casa en Cuernavaca, que desgraciadamente no hicimos, pero era una gran residencia, que teníamos muchas ganas de hacerla, pero ahí se quedó, señores. Bueno, terminamos esta sesión y pasamos a más preguntas interesantes de Bariña e inteligentes como debe de ser. Hemos visto, y bueno, es una experiencia de los arquitectos, que muchas obras se quedan solamente en el papel, en el sueño de lo que pudo haber sido. Cada obra arquitectónica materializada y también urbano-arquitectónica materializada constituyen hitos urbanos, lugares de referencia, espacios donde hay vidas, historias, vivencias, porque una obra no se esconde, una obra incluso va acompañando el propio crecimiento de una ciudad y las épocas, las etapas económicas, políticas, que se van generando en la historia de un lugar. Esta imagen urbana también constituye paisaje y también constituye patrimonio. Entonces, una obra arquitectónica además es una gran responsabilidad, porque igual puede ser un elemento escultórico habitable que de manera interesante va dándole luz y vida y carácter a un espacio. Entonces, ¿cómo es que se puede abordar la comercialización de un proyecto? Y sobre todo, ¿cómo es que logra la materialización? Además, para esto seguramente se necesita coordinación y gestión. Y hemos visto algunas cuestiones que también tienen que ver en los interiores que parecen de revista. Entonces, ¿cómo es que se logró materializar lo que ahora nos muestra? Bueno, yo creo que este es un problema que normalmente los arquitectos no les gusta que les pregunten y generalmente no se preguntan. ¿Cómo le haces para agarrar al cliente? ¿Cuánto le cobras, no? Son preguntas muy difíciles, pero son necesarias. Yo les voy a decir una cosa. Mi despacho siempre fue, yo he vivido de la arquitectura, no me organicé para hacerme rico. Yo no fui un empresario, ni me organicé como tal. Por lo tanto, me organicé como arquitecto para tener un despacho de arquitectura, pero como tenía yo que sobrevivir, tenía que cobrar, y cobrar bien. No les quiero decir que en excesos, porque hubiéramos tenido que salir del mercado del mercado, pues vamos, de servicios profesionales en una ciudad o en una provincia como nosotros, que no tenemos una madurez económica. La ciudad no ha generado, no ha madurado económicamente. Pero teníamos que cobrar. Entonces, yo tuve que encontrar muchos recursos personales y esto me ayudó mucho. Yo he ido caminando con ustedes diciéndole, esto me ayudó a venderle. Este croquis me ayudó a enseñarle
y a tocar el alma del cliente y a que me dijera que sí, para después pasar a esta etapa dura de cuánto me vas a cobrar, porque hasta los ricos son los más difíciles. Entonces, todo esto es un proceso que tienes que hacerlo y que vas aprendiendo en el camino. Yo sabía que si no encontraba yo dentro de mi propia personalidad y de mi estrategia personal recursos verbales aunados a mis posibilidades de expresar un proyecto para poder enganchar al cliente, porque cuando un cliente capta la idea, puede pasar como me pasó con la mayoría de mis clientes que hice cosas, entraron, la captaron muy rápido y me compraron la idea. Y ya el venderla me costó mucho menos trabajo, pero siempre cuesta un trabajo. Entonces, esto es importante en los servicios profesionales, planteárselo, porque luego los arquitectos tenemos personalidades muy variadas. Yo tenía una inclinación por estar metido, como decía Bari, en mi escritorio oyendo música clásica y dibujando, pero sabía que tenía la responsabilidad dentro del despacho de salir a vender. Así, a venderme y a vender mis ideas. Entonces, me tuve que volver vendedor. No me gustaba. Se los digo sinceramente, hubo momentos que no me gustaba, pero me tuvo que gustar, porque si quería yo hacer y construir mis ideas, pues me tuve que forzar a que me gustara. Y entonces, o tenía que cambiar mi personalidad, hacerme más atractivo, más simpático, más claro, no sé, muchos argumentos. Hubiera sido maravilloso haber estudiado mercadotecnia o haber tenido un consultor de imagen que te dijera, mira, píntate así, ponte así, púrgate para que te veas menos morenito, haz esto, ¿no? Muchas cosas, ¿no? No, esto es importante aprenderlo uno mismo y uno mismo convencerse que son necesarios estos recursos para salir a vender. Y que si quieres hacer, tienes que salir a vender. Y estos mecanismos, como los que hemos estado viendo acá, evidentemente, señores, ustedes pueden pensar que me ayudaron y fueron instrumentos extraordinariamente valiosos para mí. Yo recuerdo a don Eduardo Lastra, que les voy a decir cómo salió a la chamba del Mesón de la Creyó, yo no lo conocía personalmente, llegó a mi oficina, yo era jefe del departamento de arquitectura de la Comisión Técnica de Planeación y ocupábamos el tercer nivel del edificio Lastra, de su edificio, lo rentaban, obviamente el gobierno del Estado. Entonces él pensó que peregrinamente, que a lo mejor Mauricio Romano, en su nivel, podía conseguirle que le pagaran la renta. Entonces, pues sí, lo senté, se sentó y cuando íbamos a empezar a platicar, yo tenía unos dibujos de unas tiendas rurales que le habían hecho al gobernador, que quería él llevárselas a la Sierra Norte, se había caído una iglesia por ahí y las quería reponer. Y entonces dice, hazme unos dibujos para que nos vayamos allá y yo se las llevo y nos vamos a comprometer a hacerlas. Perfecto. Hice 2 dibujos y los tenía yo recargados en la repisa. Entonces entró don Eduardo se sentó, me senté, estaba yo sentado muy confortablemente. Ah, no, me hablan por teléfono de la red. La red es definitivamente necesaria, indispensable. Inmediatamente acudí a la red. Y cuando terminé le dije, don Eduardo, ¿qué se le ofrece? Y me dice, ¿usted me puede hacer un hotel como esto? Y le dije, el espíritu de esto en un hotel. Sí, se lo puedo hacer. ¿Tiene usted tiempo? Claro que sí, don Eduardo. Acompáñenme al terreno. Y de ahí nos fuimos a ver el terreno de eso. Así nació la chamba del Mesón de la. Con esa perspectiva que dieron del tenor Patiño, que se la acompañé con una memoria de garabatos, y además dice una carpeta, a mí me gusta mucho la charrería,
y de cuero con un sello que le diseñé para la hacienda de Cabalí. Se la llevé y se la presenté y me dio la chamba. Entonces, hay muchas maneras de poder lograr ese contacto y sobre todo de establecer el diálogo, ese diálogo que le da valor al trabajo y al servicio profesional de una. Porque nosotros vivimos y debemos de vivir del servicio profesional de la. Pero claro, hay que saberla vender, hay que saberla lucir, hay que saberla palabrear. Entonces, no queda de otra. No queda de otra y hacerla. Una cosa es el proyecto, porque primero vendía yo el proyecto, pero después yo sabía que si queríamos lograr cosas al nivel de la realidad como las veía o me las imaginaba, tenía que construir. Entonces mi segundo paso era cómo iba a hacer yo para que me diera la obra cuando mis clientes tenían y disponían de grandes empresas y de grandes negocios con los cuales habían hecho y tenían experiencias muy buenas o cuando menos buenas o aceptables desde el punto de vista económico con estas grandes empresas. Ese es otro problema que hay que vencer. Entonces, otra vez veía el argumento nuevo de qué voy a hacer o cómo diablos le voy a hacer para conseguir esta charla. Y entonces ponerme a vender y vender la idea y hacer la construcción a don Eduardo con un cotorreo que me dijo al final, mire, arquitecto, me he oído una cantidad de palabrería con usted que ya me mareó, pero le voy a decir a usted, esto es un negocio para mí. O me hace usted perder 1 millón de pesos o me hace ganar 1 millón de pesos. Pero usted lo va a hacer y lo hago responsable. Y cuando terminemos yo le voy a decir si lo gané o lo perdí. Y así lo hice. Y nos fuimos a la obra. Entonces, esto es algo en donde los arquitectos jóvenes que estén por acá, los arquitectos y los estudiantes, tienen que pensarle bien a eso. Hay que saberse vender. Y hay arquitectos que tienen verdaderamente estrategias extraordinarias para hacerlo. Yo debo decirles que muchas veces hay que exponer nuestros trabajos, hay que inclusive llevar las ideas para ver si las compran. Y yo sé que actualmente muchos despachos y muchos jóvenes arquitectos trabajan así. Van y hacen un proyecto que les ha costado, que le invierten y que van y que se lo llevan al cliente. Usted es dueño de este terreno, usted puede hacer esto y yo le traigo este. Es una manera muy válida de hacerlo. Claro que en la realidad los despachos tenemos que vivir. Un despacho cuesta mucho dinero. Los colaboradores, todo lo que se tiene, renta, todo lo que es necesario. Y hay que ser muy sencillo. Hay que inventarse lo que se tenga que inventar con tal de alcanzar el otro. Vari, más no te puedo cotorrear. Adelante, por favor. Ya, a ver, bueno. Miren, aquí ya hay una serie de residencias. Esta es una casa en Atlisco, particularmente me ha dado, siempre me dio una gran satisfacción porque fue para unos amigos. Es una casa en Atlisco, en donde aquí hay los bocetos de cómo iba a ser. Es una casa muy amplia y aquí está la alberca y van a ver ustedes cómo pasé de estos sketches con los cuales vuelvo. Ustedes pueden imaginar que los clientes, pues era para ellos, ¿no? Mira, aquí va a ser tu sala, o así puede ser tu sala. Y este es el balcón que antes de llegar a tu recámara te asomas acá. 2 veces de escalera que tú viste anteriormente, y acá atrás está el comedor, y ya empiezo, y aquí ya hay un apunte más elaborado
desde vista desde abajo en el año de 95, pero seguíamos, a pesar de que ya estaban las máquinas, no habíamos logrado todavía en Puebla eso. La casa está muy bien ejecutada, nosotros estas casas las hicimos. Es una casa que está ahí en el Cristo. Aquí tienen ustedes una foto, por cierto, muy buena, muy profesional la foto. Esta es la foto de la fachada. Estas son de la fachada. Esta es de... Esta es otra casa aquí. Ya son casas. Nosotros teníamos que hacer casas muy grandes porque no éramos competitivos. Fíjense, esta es una cosa curiosa. Esta es la idea de la casa. La estructura de la casa quedó igual, pero el terminado fue muy bueno. La influencia del cliente. Vean ustedes en la fotografía y pueden sacar sus conclusiones. Esta fue muy influida por el cliente. Esta fachada, el color y todo. Ese es el diálogo que se debe de tener con los clientes y al final de cuentas terminar esto. Esta es la casa, el acceso a la casa. Este es un mosaico que armamos allá de la fuente, que era muy interesante, la cocina acá atrás, el comedor y todo el espacio, es microclima que le da aquí se conduce uno a la recámara. Esta es otra casa en Campestre del Bosque, que es muy interesante. Después, este está al fondo del Campestre del Bosque, atrás pasa el río Atoyac, y este es el acceso, la cochera, y esta cristalera, no se olviden, porque esta da al poniente y da al vestíbulo principal. Esta era la fachada a un costado, al sur, que da a la alberca. La idea era hacer aquí la alberca, y aquí está un boceto pues, ya de color, ahí es de acuarela. Este es el interior definitivo de la propuesta. Pero a mí se me ocurrió decirles, no, quitarles el barandal, esta escalera, porque la queríamos colar y ver, hacerla. Y vean ustedes, bueno, ya no, por andar viendo la escalera no les enseñé el paraguas. Se fijan, esta es la vidriera esa que van a ver ustedes ya repetida. Aquí, ahí está cómo iban a hacer la entrada principal, era una gran fuente. Este es el paraguas, el soporte del paraguas, que miren, esta es una foto reciente de la casa. Mis clientes han sido tan respetuosos, que la han dejado sin barandal. Ahora ya no me atrevo ni a subir, la estancia, las recámaras, fotografías. Es una gran casa esta. He tenido muy buenos clientes, pero la he vendido muy bien. Vean ustedes este es el microclima, que les digo que hay que saberlo trabajar con objeto de contenerlo cuando ya es un exceso. Entonces ya era un exceso y esto habría que contenerlo con esa persiana. Ahora les voy a decir una cosa, pues estábamos tan sobrados que dijimos, entramos al concurso del Senado de la República, ¿o no? Este es el Jardín Pasteur, la Reforma, las salas. Esta es la sala principal del Senado, el cuerpo de senadores, y aquí eran oficinas administrativas. Nos aventamos todo el proyecto en el despacho de su servidor, con mi gente, y estos planos se van a espantar, pero son a mano, no son planos de computador. Esta es la maqueta que teníamos que hacer, que insertaban estaba el patio aquí en esta zona. Este es el edificio del Senado, la gran sala del Senado. Estos son apuntes que agregué precisamente de ese conjunto. Y ustedes pueden ver la variedad enorme de proyectos que nos atrevimos a hacer. ¿Vale? Nosotros no decíamos no a nada. Nosotros íbamos por todo. Y
teníamos que hacer y seguir haciendo más si queríamos seguir subsistiendo como despacho. Esa era la realidad. Es una casa en el Club de Golf Las Fuentes que era muy interesante y esta tristemente la tiraron para hacer una cúpula de iglesia. Pero esta daba al campo de golf, era la sala. Es una casa muy interesante que ya no la pude fotografiar porque no encontré las fotos originales de esto, parte del costado de lo que era el andador a recámaras aquí en una zona que es periférica a la estancia esta, que es un cilindro. Y estos son proyectos, estas son, se las digo, por ejemplo, es de la Vista Country Club, los proyectos de ampliación de toda la Vista Country Club al campo de prácticas de esto, que fue otro chamba muy importante para nosotros porque diseñamos la mitad rediseñamos más de la mitad del club de golf para poder adaptar al nuevo estudio económico de visión de mercado, los lotes. Entonces hicimos una chamba fenomenal allá. Entonces estuvimos trabajando en la Casa Club, hicimos muchas cosas de estas de remodelación y ampliaciones de la Casa Club. Y creo que fue muy exitoso porque de estarse cayendo este es el gimnasio que construimos con un pórtico que quedó en la parte de abajo y con esto, con una visión enorme de los empresarios nuevos que habían comprado y este es el detalle final de la estructura del gimnasio y del gimnasio que da hacia el campo de práctica. Ese fue un con esto vendieron, señores. Con esto vendieron y me lo decían, tú tienes que hacerme esto allí, en esta parte aquí, porque esto me va a salvar de esta cosa, si no me va a salvar la trama. Estas son aquí los vecinos de acá, estos son el proyecto que les hicimos para la Comisión Federal de Electricidad del edificio central que está aquí con dos cajas que están acá, por aquí en la subida. Y les hicimos proyectos de algunas unidades, trabajamos varias cosas. Ustedes. Es un proyecto de unos departamentos en el Club de Golf Bosque Real en México. Eran muy ambiciosos, te lo digo abiertamente, una gran obra que pues no la enganchamos. Te lo digo, no la enganchamos. Estos son los mismos hacia el campo de golf. Es una colina en la que estaban colocados. Y son lápices, les digo, son plumones y dibujos relativamente rápidos que hacíamos allá con objeto de ir avanzando. Aquí hay una serie de casas de cómo ya fue evolucionando el dibujo, muy lineal, muy simple. Obviamente la arquitectura que ustedes están viendo aquí, pues ya se vuelve más, llamémosle, contemporánea. Y entonces el dibujo se va simplificando. A veces me ponía yo a pensar si ganaba yo en habitabilidad o no, pero la limpieza era fundamental manejarla. Y el simplificando el dibujo, esta es la evolución que iba teniendo mi dibujo en materia de representación de una idea. Se iba volviendo mucho más simple, menos elaborado, con más efecto, sin perder la sensación de reproducir la habitabilidad, eso que te ocupa, y que en un dibujo es muy difícil conseguirla, pero esta era la idea de poder buscar eso. Y después nuestra transformación, porque nos empezamos a dedicar al diseño urbano. A mí la escala urbana siempre me llamó la atención, ya deben de acordar. Entonces es un proyecto de fraccionamiento Club de Golf en Chiapas. Este es el apunte aéreo.
Estuvimos a punto de hacerlo, pero no lo hicimos, desgraciadamente. Hicimos otro proyecto muy interesante para Baja California Sur, allá por la parte del sur de... Y con esto creo que no sé, Luis y Jesse, ya con esto terminamos esta incursión por los dibujos de Mauricio Romano. ¡Ah! Gracias, jóvenes. Déjenme ver si llego. Gracias, señores. Han sido muy pacientes. Yo espero que pues los haya divertido este trabajo que estoy viendo a mi amigo Miguel Ángel. Qué maravilla. Bueno, se parece mucho al mío. Ya vi que no es. Bueno, señores, les digo, yo espero que se hayan divertido. Creo que por ahí hay una última pregunta, pero la voy a tratar de hacer aquí, haciendo equilibrios. A ver, Usted elige, ¿hago la pregunta o que el público pueda preguntar? bueno, pues yo creo que podemos dejar al público a ver si tiene alguna inquietud. A ver, mija. Gracias. Qué interesante, Fred. Qué bárbaro. Ahora sí, mi reina, me dejaste sin palabras, pero pues, ¿qué se me ocurriría decirte? Mira, yo sé que en la actualidad es muy difícil mantenerse, buscarse original. ¿Sabes por qué? Porque se han multiplicado los paradigmas. Y yo le pongo comillas a la palabra paradigma en este lugar. Porque ahora ves tanta arquitectura y tanta basura, nada más. Y desgraciadamente ustedes se quedaron sin armas teóricas porque hubo un momento en los 90, y ahí me tocó esa gran discusión, y se dio durísima a nivel internacional, de que la tecnología y los conocimientos tecnológicos que ya estaban encima requerían de ganar espacio a la educación, y la educación no puede estarse multiplicando por 2 y tener que hacer en vez de 10 semestres, 20. No es posible, ¿verdad? Esto ya resulta ser totalmente absurdo. Entonces, la educación tiene que tener un límite, y en meter en la caja de todo eso lo que les pasó casi a todos ustedes es que les quitaron las materias teóricas, les quitaron la historia, les quitaron la teoría, que te permitía y te permite enjuiciar el valor de la arquitectura. Entonces, entiendo tu confusión, porque cada vez que abro yo uno de estos libros, que además me gustan mucho, por ahí he comprado unos librotes que luego traía yo de arquitectura de todo el mundo del siglo pasado, la mejor arquitectura, que es muy buena, pero ahora abres una página o unas páginas en la computadora y empiezas a ver una cantidad de cosas, primero que son tan lejanas para nuestro hacer, por la economía, por lo que estamos muy lejos de esa economía. Y más que nos ayuda, nos aturde. Entonces entiendo perfectamente tu preocupación,
Pero yo creo que yo que te podría decir, nosotros trabajamos siempre con muy pocos paradigmas. Los teníamos nacionales, nuestros propios maestros, porque volteábamos a ver a los maestros. Ustedes ya no voltean a ver a los maestros. El movimiento posmodernista, el posmodernismo, tuvo la desgracia de tirar a la basura precisamente todo lo que era reconocimiento al pasado. Esto fue una cosa terrible que no se ha podido recuperar. Entonces, ¿yo qué podría decirles? Esto es una angustia, porque yo sé cada vez que abren, o ustedes hacen un proyecto, les lanzan un proyecto, abren una computadora, se conectan a temas similares y de alguna manera les sale un proyecto, el cual, pues a lo mejor está dentro de los rasgos que tú piensas que son los propios y que las entiendes y que los puedes repetir, y acabas haciendo ese producto y no te buscas en la originalidad. Esto yo sé que es un drama, que no tengo realmente las palabras ni la forma de poderte decir qué demonios puedes hacer, porque los instrumentos no los conozco, por desgracia ahora, la instrumentación educativa no la conozco, y no tiene que ser más allá, yo creo que de aquello que estás casi en función de lo que es factible hacer, y hacerle y dejarte llevar por las realidades de tu cliente, su economía, su relación entre necesidades y economía. Eso es un conflicto brutal que hay que definir y hay que ayudarle a definir al cliente para sacar una conclusión en la cual o él saque más dinero o tú sacrifiques más en materia de superficie, de acabados o de algunas otras cosas que significan economía. Tienes que estar haciendo este tipo de trabajo, tienes que fijarte en lo que es el medio ambiente en donde lo vas a hacer, el carácter mismo, el clima, qué puedes sacarle de ventaja a ello con objeto de poderlo trabajar y que además influya en tu forma, en tu creatividad. Hay ahora actuales arquitectos y tenemos gente en la academia, por ejemplo, que se han dedicado al bambú. Son los expertos en las estructuras del bambú y la arquitectura de bambú es maravillosa. Lo que pasa es que nosotros en México no somos productores de bambú. Seguramente este señor está en alguno de estos países de Asia disfrutando precisamente de estos volúmenes enormes de bambú y construyendo maravillosamente. Pero así como te puedo decir, pues estamos en términos del reto de cómo vamos a hacer arquitectura para nuestro medio, para nuestra gente, para la economía de nuestros clientes, porque luego también les inventamos la economía y pensamos que esa o la pagan y si no la pagan, pues me voy, porque no la pueden pagar. No, es un dilema lo que me acabas de preguntar, es la pregunta más importante que le puedes hacer a tu escuela, a todos tus maestros. ¿Cómo me voy a sentir que estoy haciendo mi arquitectura? Pues vas a tener que buscarla, te digo, en las realidades de tu medio ambiente, de tu medio social, de tu medio económico, y tratar de buscar en ellas el mejor producto que encuentres, porque eso te llevará a hacer la arquitectura, te va a enseñar a seguir caminando hacia arriba en ese sentido y a perfeccionar tus métodos de cómo acercarte mejor a la gente y junto con tu cliente ir resolviendo aquellos problemas que los arquitectos no podemos resolver solos. Pero es un terrible dilema. Nosotros teníamos 4 grandes personajes. Uno era el inmenso arquitecto francés Le Corbusier, el suizo francés. El otro arquitecto, Frank Lloyd Wright,
Aquí a lo mejor lo recordaste. El otro gran arquitecto, Mies van der Rohe. Y otro gran arquitecto maestro, Walter Gropius. Entonces, esos fueron los grandes paradigmas de los arquitectos de nuestra época. Y después vino una generación maravillosa. Inclusive, si tú volteas los ojos y ves, cómprate un libro de Richard Neutra, del arquitecto Richard Neutra, y te vas a dar cuenta que los mejores minimalistas ahora del mundo no le van a llegar a este señor ni al talón. Y este señor hizo estas arquitecturas en los años a principios del siglo pasado. Entonces, no creas que todo lo que ves es arquitectura, no. Poder leer cuánta basura hay, sería maravilloso poderles enseñar a los alumnos volverlo a, pero es volver a reconstruir. Si no, vamos a preguntárselo a la doctora Bariña. Casi sería una maravilla volver a reconstruir los programas de arquitectura para eso. Ahora vienen retos brutales en donde yo les puedo decir que a lo mejor nos van a retroceder a la edad de piedra a nosotros, ¿no? Yo aquí me ha tocado venir a ver preciosas casas en colinas enormes con unas temperaturas cambiantes brutales de amigos míos que los han presentado y me quedo pensando el valor del acondicionamiento climático de esos espacios para justificar, o fíjate bien en los edificios de estos de viento, de gran cristalería, hacia los 4 puntos cardinales, ¿cómo demonios climatizan al interior? Llevan sus ventiladores, porque así está pensado en esta economía. Pues no vais a pensar que los grandes edificios que vemos aquí en este desarrollo pues tienen aire acondicionado, como esta sala maravillosa, ¿no? Que pues estamos disfrutando de un aire esplendoroso. Sí, pero hay que decirle cuánto le cuesta esta cosa, o a los alumnos del P. Entonces, yo les debo decir que esto es impresionante, pero en realidad no necesitaríamos tanto cemento para tener un clima soportable como el que tenemos en esta latitud. Entonces, mija, hay muchas cosas que son locales en las de voltear tus ojos a lo local y búscate allí, porque si no vas a estar repitiendo efectivamente todos los modelos que te encuentras en una página de tristemente. Bueno, pues qué poder decir, Mari, de todo eso, ¿no? Otra pregunta, señores, ¿alguna cosa que les haya dejado inquietud? A ver. A ver, joven ilustre, me da mucho gusto que sean los jóvenes los que... Súbele, acércatelo más para que te oiga. Sí. Oye, ¿qué? Bueno, eso, ya oyeron la pregunta. La pregunta es muy interesante. Me dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder avanzar en mi representación y poder hacer lo que vi aquí de lo que nos ha pasado? Mira, ustedes tienen un gran instrumento, que es la máquina. Lo que hay que pensar es que a cada uno nos corresponde nuestro momento. Si yo hubiera tenido la máquina, yo me pongo a pensar qué sería capaz de hacer. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo aquí me estacioné hasta el principios del siglo, todavía con dibujos que hacía yo personales, porque todavía no encontraba a quien me sustituyó en calidad usando la máquina. Pero conocí a un maestro de mi hija Graciela, que estudió arquitectura, que está acá conmigo, y me hacía pues él hace unos dibujos, se dedicó profesionalmente a hacer las reproducciones estas en 3D, que son maravillosas.
El gran dilema de la máquina, y el gran dilema que yo te puedo decir que seguramente te preocupa, es que no es necesario que tú pienses que tienes que llegar a dibujar como Mauricio Romano para poder vender y sentirte arquitecto y sentirte confortable, porque pues tú quieres llegar a eso. Si tienes habilidad para el dibujo, yo te diría, practícalo como sea. ¿Sabes cómo? Yo acompañaba a mi papá y me iba a hacer apuntes urbanos a las ciudades coloniales, me llevaba al campo a pintar paisaje y hacía yo apuntes junto con él y eso me ayudaba mucho a aprender a ver el color. Mi papá nunca me enseñó a cómo usar el color o el lápiz, él era un maestrazo, pero me decía, no, porque óyete bien esto que es una verdad, y esto se decía en la academia, en la Academia de San Carlos y en las grandes academias. El arte no se enseña, el arte se aprende. ¿Cómo se aprende? Practica. Viendo y practica. Si tienes la facultad, la desarrolla. Muchos arquitectos no han tenido que hacer grandes dibujantes para ser grandes arquitectos. Le Corbusier, Enzo Tanque, Tadao Ando, ve los dibujos de ellos. Son dibujos tan sintéticos y tan concretos que casi son taquigráficos. ¿Qué buscaban ellos en el lápiz? En esa velocidad de captar tu idea más rápido, lo más rápido posible y llevarla al papel, que no hay camino más corto que el brazo y el lápiz. No lo hay. La máquina necesitas muchos comandos para moverte y entonces ahí hay muchas fugas de ideas. Entonces, por eso el dibujo de sketch, el dibujo taquigráfico que desarrollan o que pueden desarrollar o podemos desarrollar los arquitectos, eso te puede llevar a que no se te vaya la idea, aquella idea primigenia, que es a la que quieres llegar. Y esa es la que tienes que apuntar y dibujarla con la expresión personal y no preocuparte de dibujar como Mauricio Romano o como Frank Lloyd Wright. No te preocupes de eso. Fíjate que yo me he preocupado en torno a este tema, usar la máquina para sketches. Allí en el despacho, yo dentro de los colaboradores tengo una arquitecta que me hace los 3Ds, pero usa luego métodos muy simples para hacer sketches muy rápidos. Y entonces yo le he pedido dibujos muy lineales de computadora para poder llegar a la idea lo más rápido posible. Y obviamente la computadora tiene la inmensa ventaja de sacar un detalle impresionante. Eso sí, a mí, con todos los ojos que llegué a tener, como tú puedes ver, pues yo tengo ya una mano muy educada que ya se me deseducó. De tanto, por dejarla de usar, se me entorpeció. Es un horror lo que te estoy diciendo, así es que ni me envidies, porque estoy igual que tú. A estas alturas estoy igual que tú. Pero entonces, debo decirte que eso tú puedes lograrlo así. Y además hay sistemas de dibujo en computadora que te pueden llevar, no estrategias, hay métodos, hay programas que te pueden llevar a dibujos muy simples para que tú seas capaz de captar tu primera idea. Porque la primera idea es fundamental no perder. Eso es. Cuando tú ya leíste a dónde vas a hacer las cosas, lo que acaba de preguntar la niña, cuando tú ya leíste en dónde te vas a ubicar, dónde va a estar, a dónde está el paisaje, qué es lo que quiero ver, cuando tú ya te ubicaste en el programa, qué es lo que quieren los señores, lo que primero que te tiene que preocupar es que la mayoría de los clientes te piden programas y necesidades que no tienen para pagar. Ese es el primer dilema, señores, que hay que resolver uno mismo
y aprender la estrategia para decirles las verdades, porque milagros no estamos obligados a hacer. Pero al margen de ello, tú puedes encontrar caminos y ahora la máquina te permite avances de un detalle y de una precisión que lo único que a mí me preocupa, te lo voy a decir que me pasa, es si no perdí la idea primigenia por no haber usado el sketch. Eso es lo único que yo me pregunto, pero ustedes ya ni se lo pregunten, porque no es necesario. El dibujo siempre va a ser necesario y además es muy recomendable practicarlo en los arquitectos. Por algo aquí me llama la atención mucho de que esta es la escuela de arte, diseño y arquitectura. Fíjense qué cosa más interesante. A principios del siglo pasado, la Escuela Nacional de Artes Plásticas o la Academia de San Carlos antes hizo una huelga para separar o separarse de la arquitectura, porque los pintores y los escultores no estaban dispuestos a aceptar que la arquitectura era un arte. Y si ustedes recurren al siglo XIX, sobre todo, y a principios del siglo XX, a las escuelas europeas, no sé si ustedes han visto los planos y las acuarelas que hizo Amado Boari para el proyecto del Palacio de Bellas Artes. Si no las conocen, váyanse al Museo de Arquitectura, enfréntense a esos planos maravillosos, coloreados, con acuarela, dibujados exquisitamente, y le van a ver que así se dibujaba la arquitectura en el neoclásico. Todo el siglo XIX se dibujó, y en el XVIII, los dibujos, no sé si has visto los croquis de Brunelleschi, de los grandes arquitectos del pasado, del Renacimiento, pues son dibujos a veces que tampoco vais a pensar que son una precisión y una elegancia impresionante. Se vuelven taquígrafos. No pierdas esa visión de tu expresión en ese sentido. Y también a ti, te lo digo, haz tu croquis y genera tu lenguaje. Tú misma, así va a ser. Y esto yo sé que este trazo quiere decir esfera. O quiere decir esto y tiene un concepto. Eso es lo que hay que hacer. Pero la máquina es prodigiosa. Ahora el reto no es reto, es cómo contienen la máquina. Ese va a ser el problema. ¿Alguna otra? Aquí, hace mucho rato nos prendieron la Ah, no, ya, los señores. Si no, 50 yo me años, puedo quedar aquí todo el día. 50 años de trayectoria. Gracias a todos por su presencia y su paciencia. $50 años de trayectoria se dicen fácil, pero es un gran reto y lo que ahora acabamos de ver es un deleite, es un regalo, lo que el arquitecto Mauricio Romano nos compartió. Ojalá que en otro momento de la Academia Nacional de Arquitectura podamos volver a tener una charla con él. Ahora se queda con el micrófono la secretaria de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla, la arquitecta María Bretón. Muy bien. Gracias, Vivari. Gracias. La modalidad de las dos participaciones. Quisiera
dar las gracias a la doctora Varinia. Bravo. Y usted, Te falta. Creo que es un gran arquitecto, mucha sensibilidad, con mucho potencial. Nos ha demostrado que la arquitectura mexicana tiene un gran valor, ha generado unos espacios maravillosos. Los materiales que ha utilizado creo que irán siendo unos materiales que nos pueden identificar como una mexicana buena. Y bueno, ni se diga todas sus virtudes. Nada, vaya. De otras carreras y de otros de universidades, creo que es un gran ejemplo, ¿no? Y es un maravilloso ser, el poder conocer y poder tener los mismos. Muchísimas gracias, arquitecto, en nombre de la Secretaría de Cultura. Gracias, Mari. Gracias. Qué gusto. Ya con eso es de conforme, señores. Pues esta me la llevo con un gran cariño y la guardo allá entre todos mis recuerdos. Señores, muchas gracias por todo y espero que sea de utilidad. Lo que pasa es que así me pasaba, mis alumnos se acuerdan de mis clases que no parecían tener fin. Pues yo parece que no tengo fin.